Bueno, muy buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Comenzamos el estudio de la palabra del Señor. Esto que se va a hacer va a ser diferente, no se va a parecer nada a un culto. Esto lo que se va a hacer es estudiar la palabra, un tiempecico corto, pero lo que se trata aquí es de aprender, de adquirir conocimiento, porque muchas veces creemos cosas que solamente nos dicen. Escuchamos cosas, las creemos de por sí, y pasa el tiempo. No, es que esto es así porque es que siempre lo han dicho, pero hay que tomarnos la disciplina de averiguar si es así o no es así. Hay que averiguar la importancia del libro que tenemos en la casa, que no le damos importancia muchas veces. Lo importante de que la Biblia sea parte de nuestras vidas en todo. Este libro no es normal, como lo vamos a ir viendo. La materia que han escogido estaban los dones espirituales, que era una materia preciosa, que íbamos a hablar de la división de los dones de Corintios, luego los dones de Romanos, que hay dones muy curiosos, que ya en su momento lo daremos. Hay dones tan increíbles como el don de dar. Ah, pero dar es un don. Pues mira, pues hay un don que es el don de dar. Y el don de misericordia. Hay un don que Dios da para que uno pase las miserias ajenas por el corazón de otro y sepa ayudarle. Ah, pero eso es un don. Pues en la Biblia habla de ese don. Y luego estaba el mensaje a las 7 iglesias, que ahí hubiéramos hablado de arqueología, de historia, hubiéramos conocido la cultura griega, pero a mí se eligió el Pentateuco y me encanta porque el Pentateuco es el origen de todas las cosas. Entonces mejor empezar por el principio y vamos a entender muchas cosas. Esto no es como una predicación normal, entonces si alguien en cualquier momento podéis parar la clase. Aquí no es que yo hablo y decís amén y se acabó y lo que yo he dicho tiene que ser así. No, yo creo en el debate a réplica. O sea, yo voy a enseñar lo que considero que tiene base bíblica y que es así. Pero puedo estar equivocado. Entonces entra el derecho a réplica. Sí, pero eres el pastor. Da igual, yo también puedo estar equivocado. Y ahí es donde entra el derecho a réplica. Pastor, ¿te puedo replicar? Por supuesto que me puedes replicar. Y puedes decir, pastor, yo creo que esto no es así. Y ahí es cuando entramos en un debate sano. No para competir, sino para compartir y dar luz. ¿De acuerdo? Amén. Podéis en cualquier momento cortarme. A ver, creo que esto no es así, pero ahora sí. Yo no usaré otra cosa que las Sagradas Escrituras. El que contradiga tiene que contradecirme con las Sagradas Escrituras. Muy bien. No puede decir, es que yo creo, porque si crees no hay debate. Es que esto siempre ha sido así, es que entonces no hay debate. Tienes que decirme, vale, tú dices que la Biblia dice, pero yo digo que en la Biblia dice esto, esto y esto. Entonces sí hay un debate sano. Hasta aquí todo claro, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a empezar a hablar del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Bueno, el Pentateuco es lo que se le conoce a los primeros 5 libros de la Biblia. Los judíos lo llaman la Torá. La misma palabra lo llama el libro de la ley, que ahora vamos a ver por qué lo llama el libro y el porqué del Pentateuco, ¿vale? El Pentateuco, que son los primeros 5 libros. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? No tenéis por qué decirlo, para el que lo sepa lo puede decir, pero ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, ¿no? Bueno, eso deberíamos saberlo. El primer libro de la Biblia es Génesis, ¿vale? El segundo libro de la Biblia es Éxodo. Tercer libro de la Biblia, Levítico. Cuarto libro de la Biblia, Números. Y el quinto, Deuteronomio. Muy bien. Esos son
los 5 primeros libros de la Biblia. Esos 5 primeros libros de la Biblia se les atribuye bíblicamente a que por lo menos casi los 5 libros, salvo con algún detalle del final, lo escribiera Moisés. Yo creía que era así, pero es que hasta los estudiosos se pelean por eso. Hay mucha gente que cree que no fue Moisés, que el Pentateuco era la recopilación de varias historias. Los judíos luego lo escribieron de escribas que recopilaban historias, pero hay muchos que defienden que no fuera Moisés. ¿Y dónde se agarran ahí? Se agarran a que en el Pentateuco aparece la muerte de Moisés. Y uno dice, ¿cómo puede uno escribir su propia muerte? Y por esa razón tan sencilla, ellos piensan que Moisés no escribió el Pentateuco. Pero la cuestión es que tras el Pentateuco, tras Deuteronomio, aparece Josué. Recuerden que Moisés fue el líder que los liberó, y Josué fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida. O sea, el legado de Moisés lo continúa Josué. De la misma manera que Josué continuó el legado de libertad al pueblo, uno lo liberta de la esclavitud y otro lo gobierna y lo pone en la tierra prometida, pues también continuó lo que Moisés comenzó a recopilar. Y es evidente, es real, es así, que Moisés no escribiera su propia muerte. Por eso se le atribuye los últimos capítulos, o no todos, pero alguna parte de los últimos capítulos de Deuteronomio, el autor como Josué. Josué fue el que escribió la muerte de Moisés. Él no pudo escribir la propia muerte. Porque la Biblia dice que Dios le dijo que subiera a un monte, que viera la tierra prometida, dice la Biblia, y Moisés murió, lo escondió Dios, y nadie sabe dónde Dios lo sepultó. Nada, es un misterio, ¿vale? Luego aparece en el Nuevo Testamento, en la carta a Judas, cómo Satanás encontró el cuerpo de Moisés y quiso hacer algo con el cuerpo de Moisés, y Dios envió al arcángel Miguel a impedir eso. Salvo ese detalle, nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Pero hay Biblia para demostrar que el Pentateuco, los 5 primeros libros, los escribió Moisés. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo lo escribió Moisés? Moisés no lo pudo escribir. Mira, el periodo de Moisés, ¿alguien sabe cuántos años vivió Moisés? Digan, 120. 120 años fue la vida de Moisés. Para entender la Biblia, y ahora vais a ver el porqué, que es muy importante dividir las cosas. Dios tiende a que tengamos la tarea de dividir para entender. Le encanta a Dios, le fascina que dividamos las cosas para entenderlas. Y la vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas. Si vivió 120 años, se puede dividir en 3 etapas de 40 años. 40, 40 y 40. Para resumir la vida de Moisés, Moisés pasó 40 años en Egipto. Pasó 40 años pastoreando las ovejas de su suegro y 40 años liberando al pueblo de la esclavitud hasta que muere. 40, 40 y 40. Moisés pasó 40 años en Egipto creyéndose ser alguien. Le mandó Dios 40 años en el desierto para hacerle entender que no era nadie. Viviría 40 años siguientes donde Moisés nos enseña que Dios usa gente que no se piensa ser nada. Entonces la época de Moisés se puede dividir en 40, 40 y 40. Y la división es muy importante porque el Pentateuco, los 5 primeros libros, siempre se habla como la ley de Moisés. Fíjate que dicen las leyes, dicen la ley, refiriéndose a una. ¿Por qué? Porque originalmente la idea la principal idea era tener los 5 libros juntos. ¿Qué pasa? Que en la época de Moisés esto no existía. El papel no existía. De hecho, la primera imprenta en Gutenberg
realmente hace poco, porque la Biblia, tal como la conocemos, no existía en la época de Moisés. Se escribía en papiros, pero eran rollos de papiros. ¿Qué pasa? Que para escribir la ley de Moisés, fijaros, eran lo que ahora conocemos como 5 libros, pero la ley era escribir en el hebreo no se escribe de izquierda a derecha, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, escuchad, de derecha a izquierda, sin puntos, sin comas, sin separaciones. Muy complicado eso, ¿eh? Sin puntos, sin comas, sin separaciones. Esto de capítulos y versículos y títulos, esto fue un añadido de después, ¿vale? Pero sin puntos, sin comas, sin apartados, sin títulos. Ellos escribían así, escribían y escribían. ¿Qué pasa? Que iban empalmando rollos, iban empalmando trozos y trozos y trozos y trozos. La cantidad de papiro que se necesitaba para lo que hoy conocemos como el Pentateuco era muy largo. ¿Qué pasa? Que para moverlo era muy pesado. No se podía transportar porque, fijaros, los rollos, que mira, voy a hacer aquí una ampliación, que ya la semana que viene, bueno, el próximo clase lo haré con proyector, pero mirad, así, ¿lo veis? Como 2 cilindros. Esa era la idea de los rollos, de los pergaminos, donde estaban escritos los libros. Para tener un libro tan sumamente grande, que eran como unos entre 28 y 40 centímetros, así, imagínate, 2 palos enrollados, y lo iban abriendo, pero claro, estamos hablando que todo el Pentateuco, mira lo que medía, para que veáis lo fácil que Dios nos lo ha puesto. Como era tan sumamente grande lo que se escribió, se dieron la tarea de dividirlo. Y ahora vamos a ver por qué divide Génesis en Génesis, Éxodos en Éxodo, eso no lo vamos a ver. Pero cuando hicieron la división de los 5 libros, se encontraron que el libro del Génesis medía entre 10 y 12 metros. ¿Cuánto mide esto? De aquí hay, ¿alguien lo sabe? Hay 12. ¿Cuánto? Unos 12 por ahí. El libro del Génesis estirado medía de ahí a así. Y tenían que enrollarlo, es decir, que cuando querían, hombre, si lo abría por el principio, vale, pero si tenías que leer algo, de por ejemplo lo que nosotros decimos, capítulo 37, pues hasta que encontraran la parte del capítulo 37 era increíble, pero es que tampoco tenían capítulos, ni títulos, tenían que leerlo despacito hasta encontrarlo. Esa era la tarea de los hebreos a estudiar la Biblia. Por eso, cuando una vez llamaron a Jesús, estando en Capernaum, entra en una sinagoga, entra y coge el rollo y abre, dice, y se abrió por el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Claro, no es casualidad, porque cuando se subían a los púlpitos en las sinagogas y a los maestros se les daba y hacían así, no escogían, no decían capítulo 3, verso 5, no, ellos abrían y lo que encontraban leían. Y qué casualidad que ese día él hizo así y era esa frase, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Se miraban, mira, ay, lo que le ha caído a este. O sea, imaginaros el libro del Génesis, 10-12 metros. Éxodo entre 8 y 10. Levíticos entre 6 y 8. Números entre 8 y 10. Y Deuteronomio entre 8 y 10. Juntándolo todo, estaríamos hablando de unos 50 metros. Imaginaros, en un rollo de 50 metros solo había 5 libros. Fíjate lo fácil que Dios nos lo ha puesto en esta época. Venga, y para reducirlo más, o sea, imagínate lo fácil que tenemos nosotros ahora para estudiar la Biblia. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿El Éxodo y el Levítico cuánto era lo que me dijo? Pues mira, el Génesis entre 10 y 12, el Éxodo entre 8 y 10.
El Levítico entre 6 y 8. Y Números y Deuteronomio entre 8 y 10. ¿Vale? Eso era lo que medía. En su totalidad como unos 50 metros. Vale, seguimos. ¿Qué significa la palabra Pentateuco? Esto es muy importante. No es una palabra hebrea. Es una palabra griega. La Biblia fue escrito en hebreo, Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes como Daniel, algunos tramos de Esther en hebreo, en arameo, pero el griego, lo que es el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿vale? O sea, si quieres entender la Biblia, hay dos culturas que tienes que saber, primordial. Una es la judía y otra es la griega. Oye, pastor, yo no creía que se tenía que hacer tanto para entender la Biblia. No, mira, para llegar al propósito de Dios para tu vida no hace falta nada de esto. Estamos hablando de los que queremos estudiar Biblia, escuadriñar las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Es querer conocer más allá. Conociendo la Biblia, conocemos al Dios de la Biblia más profundamente. Y nos enriquece. Y cuando predicarán lo entenderemos. Y cuando leemos se cobrará más sentido. ¿Cómo lograron partir la Biblia? Pentateuco no es una palabra hebrea, es una palabra griega. ¿Qué significa? Mira, es una palabra compuesta. Es como conocimiento. Cono y cimiento. Es como cumplimiento. Cumplo pero miento. Muchas veces vamos a visitar a este hermano. Bueno, por cumplimiento. Vamos, ya estás empezando mal. Porque cumples pero mientes. No lo haces de corazón. O sea, el cumplimiento no es bueno. Porque cumples y mientes a la vez. Bueno, pues Pentateuco es una palabra compuesta que es penta. Que penta es 5. Y teuco tiene que ver... La principal idea es caja. Pero caja no como una caja de cartón, sino la caja donde iban metidos los rollos. Esa es la idea de Pentateuco. Teuco es el estuche de donde los rollos iban metidos. Entonces, hace también alusión a rollos. Entonces, Pentateuco son 5 rollos. Ya está. O sea, de uno, la idea de uno, como no se podía tener 50 metros en un rollo, dijeron, bueno, pues vamos a dividirla para que sea más llevadera y para que podamos leerla por secciones. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale, empezamos por el principio. Dijeron, venga, vamos a dividirlo. Pero claro, si lo dividen, se dieron la tarea de poner nombre. Ya que hay 5, pues no los llamemos la ley. Porque tráeme la ley. Entonces, ¿qué rollo te traigo? Te tengo que traer todos. Pero cuando querían algo en concreto, decían, traerme, y decían el nombre. Si son 5 rollos, 5 libros, hay 5 nombres. Los primeros. El primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama? Génesis. Génesis no es una palabra hebrea, es una palabra griega. Génesis significa en el principio. Bien, los hebreos no lo llaman Génesis, lo llaman Bereshit. Bereshit, que significa en el principio. Fíjate lo que hicieron. Dijeron, bueno, ¿cómo llamamos al libro que habla del principio? Pues en el principio. Fijaros que es que tampoco fueron muy superdotados. Dijeron, vale, ¿cómo llamamos al libro que cuenta el principio de todas las cosas? Pues vamos a llamarle principio. Entonces, Bereshit significa en el principio. En la próxima clase hablaremos de Génesis, que es en el principio. Y ellos cogieron Bereshit, el principio, y empezaron a leer y dijeron, vale, la creación, Adán y Eva, bien, esto es el principio, el primer asesinato, bien, la primera rebelión, bien, el primer juicio, bien. Aquí de momento vamos con cosas primeras, bien, puede seguir el libro. El origen de un pueblo, Abraham, bien, los patriarcas, sigue siendo principio. Y Abraham, Isaac, bien, el que continúa, sigue siendo un principio.
pero Jacob sigue siendo otro principio que continúa. Y de pronto llegan a lo que es Génesis 37 para nosotros y ven la vida de José y ven a Jacob con sus 12 hijos y dicen, ay, mira, este va a ser el principio del nacimiento de un pueblo. Y como hasta ahí toda la historia era relacionado en un principio, pues todos esos principios lo juntaron. Pero llegaron, ahora sí, cogen la Biblia, Éxodo, capítulo 1. Ellos empezaron, dijeron, venga, a ver, ¿dónde partimos el Génesis? ¿Dónde partimos el Bereshit? El principio de esto, el principio de la caída, el principio de un juicio, el principio de una rebelión, el principio de un pueblo, el principio de una promesa, el principio de las 12 tribus, el principio, y de pronto llegan, ellos leyendo, llegan, Éxodo 1.1, ¿cómo empieza? Estos son los nombres de los hijos de Israel. Ellos están leyendo, principio, y de pronto hay una palabra que les choca, ¡bum! Y estos son los nombres. Y hacen parar, cortar aquí. Y cortan. Porque de estar principio, se han encontrado con un tema aparte. Ahora van a hablar de los nombres. Y entonces dicen, vale, llamar a este libro nuevo, al segundo libro, porque todo esto hasta ahora nos habla del principio de las cosas, pues vamos a llamarle Bereshit en el principio, pero ahora ha entrado un nuevo tema, estos son los nombres, y entonces dijeron, vamos a llamarle Semot, que significa los nombres, pero Semot en el hebreo y en el griego se pronuncia Éxodo. Éxodo significa nombres. Entonces, como se introdujo un nuevo tema, cortaron y dijeron, vamos a llamarle nombres. Y empezaron a seguir leyendo, vieron acerca del origen de el por qué los nombres, vieron un pueblo, vieron una tribu, y hubo un momento que fueron a otro tema. Y dijeron, parar, cortar. Y ahora Levíticos, capítulo 1, verso 1, ¿quién lo tiene por ahí? Lo tengo. Levítico, Josué, léelo. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Para. Y entonces dicen, parar. Vamos a llamar a este nuevo libro, que ya ha introducido un nuevo tema, porque Jehová llamó a Moisés. Hasta entonces eso no había pasado. Entonces, si hasta entonces no había pasado eso, es que es como una historia aparte. Vale, pues cortar el libro y vamos a empezar aquí otro libro. Y vamos a llamarle... Fíjate en el hebreo. Vayikrak, que significa y llamó. Que Vayikrak en el hebreo significa y llamó, pero en el griego esa palabra se pronuncia Levítico. Fíjate cómo la tarea de dividir, pero siguieron, venga pues, vieron que en Levítico había leyes, y llegó un momento, esto es muy bonito, aquí hay dos cosas a resaltar, hubo un momento que las leyes se terminan porque hay un nuevo tema. Capítulo 1, verso 1 de Números. A ver, ¿quién lee? No, todos no, uno, solo Dani uno, lo tiene. por favor, Dani solo lo tiene. uno. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿Cómo empieza? Uy, paremos. Hicimos una división cuando Dios habló a Moisés en el tabernáculo. Ahora le habla en el desierto. Para que empiece por ahí. Y entonces el nuevo libro empieza con esto. Y habló Dios a Moisés en el desierto. Y número significa bebitnar, que significa en el desierto. Y en griego es números. Números también los griegos tienen palabras que significan varias cosas. Y números también hace
referencia porque aquí se hizo un censo. Y entonces la raíz de la palabra números de un censo también es la misma raíz para desierto. Entonces lo llamaron números los griegos por eso, pero los hebreos lo llamaron en el desierto. Y para terminar, y ahora vamos... Bueno, no, mira, lo voy a dar... El detalle lo voy a dar aquí. Mira. ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina el Éxodo? Mirad cómo termina el Éxodo. Éxodo capítulo 40, verso 34. José, ¿lo tienes por allí? No. Vale. Éxodo 40, 34. Mira, lo voy a leer yo. Dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Escuchad, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, porque la gloria lo llenaba todo. El libro del Éxodo termina que Moisés no pudo entrar en el tabernáculo. Dani, ¿cómo empezaban Números? Otra vez. ¿Sí? Espérate. ¿Cómo empezaban Números? Isra, ¿lo tienen ahí? ¿Cómo empezaban Números? Mira cómo empieza Números. Habló Jehová a Moisés en el desierto. ¿Y más? ¿Continúa? Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí. ¿Dónde? En el tabernáculo de reunión. Vale, ahora yo voy a leer. Mira cómo termina Éxodo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo. ¿Cómo empieza Números? Jehová, En el Moisés. tabernáculo. Vale, ¿y qué ha pasado? Que Moisés no podía entrar y ahora, Y ahora ya sí entra. Dios entra. ¿Por qué? Bien, porque en el medio está Levíticos. Y Levíticos son las leyes. Le enseñó Dios al pueblo cómo acercarse a él. O sea, en el Éxodo no se podían acercar porque todavía no tenían leyes. Es decir, se iban a acercar a un Dios sin saber cómo acercarse, sin saber cómo agradarle, sin saber cómo hacer un culto, sin saber... Entonces, para no acercarse a él y que Dios no tuviera que actuar como Dios, puso unas leyes y cuando les dio las leyes dijo, ahora si respetáis estas leyes os podéis acercar. Porque mirad, Dios es bueno. ¿A que Dios es bueno? Amén. A que el sol es bueno. A que si te acercas a él sin respetar su naturaleza te mata. Bueno, pues Dios es lo mismo. Dios da la vida. Qué bonito. Pero no puedes acercarte a él sin respetar la naturaleza que tiene. Y entonces, para que Dios no actúe en juicio, les puso leyes. Siguieron el tema y terminamos, y ahora vamos a hablar de... Bueno, ya llevo un buen rato, ¿eh? Números, no. Deuteronomio. Deuteronomio, vamos a Deuteronomio. Vamos al capítulo 1 y así terminamos la división. A ver, capítulo 1, el verso 1, ¿qué lo tiene? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Vale. Dijeron, ahora, de aquí en adelante, nos va a hablar Moisés. Estas son las palabras que habló Moisés. Ah, vale. De aquí en adelante van a ser las palabras que Dios habló a Moisés. Pues, ¿cómo llamaron a ese libro? A ese libro le llamaron Devarim. Devarim, que significa palabras. Fijaros qué sencillez de los judíos. Entonces, cuando ellos querían ver algo de la ley de Dios, decían, vale, ¿qué quieres consultar? Pues queremos consultar qué pasó en Egipto. Pues darle Semot, traer a Semot, y traían el Éxodo. Queremos saber lo que habló Abraham, traer Bereshit, que ahí está y ya no tenían que traer 50 metros de escritura, tenían que traer un poco, lo ponían en una mesa y ya era más fácil. Básicamente, eso es lo que es el Pentateuco. Eso es lo que hicieron los hebreos. Se dieron el arte de coger la ley, dividirla, y Dios lo mira desde el cielo y dice, me gusta la idea.
Vamos a saltarnos muchos más libros de la Biblia y vamos a ver cómo esto llegó a esto. ¿Qué hora es? Las 11:10. ¿Cuánto tiempo llevo? Ahí, míralo, Josué. 31 minutos. ¿30 y? 31. Vale. ¿Cómo esto que os he hablado, pues llegó a hoy lo que tenemos en nuestras manos? He dicho que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Bien, hubieron en Alejandría, hubieron unos eruditos judíos que dedicaron su vida entera a interpretar la ley, porque lo primero que interpretaron fue la Torá, que llamaban los hebreos, el Pentateuco, que llamaron los griegos. Dijeron, como ahora la lengua que predomina es el griego, dijeron judíos, pues vamos a interpretar la Biblia al idioma griego para que los griegos la puedan leer también, porque los griegos no entendían el hebreo. Entonces, dijeron, bueno, vamos a escoger a 6 de cada tribu. ¿Cuántas tribus hay? 12, ¿verdad? Hay 12 tribus. Dijeron, vale, vamos a escoger 6 de cada tribu. Y entonces 6 por 12. ¿Matemático? ¿Johnny? ¿Sí? 6 por 12. 72, ¿no? Bueno, 72. Dijeron, vamos a coger a 72 hombres y les vamos a dar la tarea de que cojan los 5 libros y que ellos, los 72, los interpreten al idioma griego. Y entonces escogieron a 6 de cada tribu. Fíjate, qué curioso. Para que luego ninguna de las tribus se enfadase y todas se fiasen de... No, es que parte de mi tribu ha sido el que ha estado trabajando ahí. Pero bueno, pero mira lo que hicieron. Para que esto sea de Dios y no de hombres, coger a esos 6 y los encerráis en una habitación, y a los otros 6 en otra, y a los otros 6 en otra, y separarlos en 12 habitaciones diferentes y que nunca se vean hasta que no terminen todas las copias. Y entonces dedicaron su vida a eso, a interpretar la Biblia, la ley, de el hebreo al griego, y la tradujeron. Y cuando lo compararon, Dios, ni que se vieran en un espejo. Los 72 escribas coincidieron absolutamente en todo. O sea, era como haber fotocopiado igual. 72 escribas dedicaron su vida, minucioso, y mira si eran... Pero es que a lo mejor lo que tenemos no es lo que escribió Moisés. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que lo que escribió Moisés del hebreo, que se pasó al griego y luego se interpretó a varios idiomas, ahora lo tenemos en español? ¿Y cómo sabemos que esto es igual que aquello? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque ¿qué te crees? ¿Que Dios escogió a Israel por escoger? Mira, Dios no escogió a Israel porque fuera la mejor nación de todas. De hecho, Israel viene realmente de Ur de los Caldeos, porque Abraham era de Ur de los Caldeos. Dios quería sacar a un pueblo distinto, por eso sacó a Abraham, porque quería empezar un pueblo diferente. Pero los judíos tienen algo único en sus genes que no lo tiene nadie. Y los que han leído mi libro, al final doy el detalle, pero lo voy a recordar. Ya me lo has traído, Lo tengo en el coche, ahora te lo regalo. Y ahora te lo regalo también. Yo ahí lo cito. Verá, los judíos son el único pueblo, el único, que... ¿Cuánto recuerda cuando prediqué del legado de vida? Cuando le dijo Dios a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero si no había escritos, si no había. ¿Dónde lo leyó Moisés? Si fue él el que lo escribió. ¿Y cómo sabía Moisés quién era Abraham, Isaac y Jacob?
Si no había escrito, si lo escribió, lo escribiría entre 20 y 30 años después. No lo sabía. ¿Por qué? Porque los judíos son el único pueblo que se cuentan las cosas de padres a hijos, de padres a hijos, de padres. Pues, escucha, y aunque pasen 500 años no se olvidan. Dijo José, cuando entraron en Egipto, que habían 70 y tantas personas, cuando murió José dijo, cuando Dios os saque de Egipto, no dejéis mi cuerpo aquí. Y murió. Y lo metieron lo enterraron como un egipcio, en un sarcófago egipcio. Escucha, cuando Dios os saque, porque os sacará de esta tierra, llevaos mi cuerpo. ¿Sabes cuántos años estuvieron en Egipto? 430 años. ¿Sabes cuánto tiempo pasaron hasta que entraron en la tierra prometida? Otros 40 más, 470. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que los que salieron de Egipto no entraron ninguno en la tierra de Canaán porque murieron todos en el desierto. ¿Sabes dónde está enterrada el cuerpo de Moisés? En la tierra prometida. ¿Por qué? 500 años después y se preocupan de la palabra que dijo un hombre. Claro. 500 años después. ¿Alguien conoce aquí a un antepasado de hace 500 años? Menos lo que te haya dicho. Aunque haya prometido lo que haya querido. Pues yo aunque sé quién es ese de hace 500 años. Los judíos, 500 años después, lo tenían tan presente que cuando se fueron de Egipto dijeron, darnos el cuerpo de Moisés. De José. Porque él dijo, cuando salgáis de aquí, no me dejéis aquí con ellos. Entonces, cuando se llevaron todo, iban por el desierto y tenían que levantar el tabernáculo y tenían que hacer sus cosas. Cuando la nube se elevaba y todos se marchaban y cogían el arca y decían, coger también el sarcófago de Moisés. Y cogían el sarcófago de Moisés. 500 años después se acordaban. Porque los judíos son así. Entonces no son maniáticos. Es lo siguiente. No hacen falta registros. Ellos con el hablar son tan fieles en lo que dicen y en lo que creen y en lo que enseñan que no les hace falta papel. Pues tú imagínate teniendo papel escrito. Fijaros, cuando compararon las traducciones del hebreo al griego, hubo hay anécdotas increíbles. Que hubieron 6 que dijeron, uy, estos 6 pergaminos tienen aquí una cosa rara. Hacían así, ¿qué es? Y tal. Venía, ¿qué es esto? Hacían, no sé, parece mo, pero no es mo. A ver el otro, 6, ¿no? Como lo metieron a 6 en una habitación, a ver, uy, este también lo tiene, usted también lo tiene. Se dieron cuenta que los que habían escrito, los que estaban interpretando, al ver en uno de los rollos que había una mancha de mo, claro, por temor a no escribir todo, dibujaron hasta la mancha de mo. O sea, mira si eran fieles en la traducción, que hasta una mancha, ellos dijeron, no sabemos, a lo mejor tiene que ser así, y lo dibujaron. O sea, para que veáis lo maniáticos de la interpretación que ellos tenían. Es más, cuando ellos estaban escribiendo, si se equivocaban, imagínate, eran 10, 12 metros, ¿no? Si se equivocaban en la mitad, tenían que enterrar todo el rollo. No había borradores, no existía. Ellos tenían que lo interpretar. No había margen de error. Un solo error y hacían enterrarlo. Ya no vale. Por eso cuando cogieron las 72 copias, vieron que eran exactas. De ahí nació lo que luego llamamos nosotros la Septuaginta, que es la traducción de los 70. O sea, que del hebreo al griego, pero del griego a varios idiomas, pues todos han sido tan fieles hasta la Biblia que tenemos hoy. Este es el Pentateuco, este es el resumen un poco de los 5 primeros libros de la Biblia y de cómo llegaron del hebreo, pasaron al griego, y del griego, bueno, pues tendríamos que hablar de la formación de la Biblia
quedaría casi para una clase, pero no estamos hablando de la formación de la Biblia, estamos conociendo los 5 primeros libros de la Biblia, ¿vale? Yo les he dado esta pincelada de cómo pasó del hebreo al griego, porque tenía que decirlo, pero digamos que la próxima clase sería entrar en Génesis y hacer una panorámica de todo el libro del Génesis. Entonces, cada clase vamos a hacer una panorámica de cada libro. Entonces, esta materia son 6 clases. Hoy ha sido introducción al Pentateuco y luego las próximas clases serían Éxodo, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Serían un resumen de cada libro. Y bueno, y vamos rescatando algunos detalles que son interesantes. Hasta aquí esta introducción. Y ahora, no, dejamos, porque ahora entran, a ver, venga, 10 minutos, alguna pregunta, alguna duda, por favor, para enriquecer esto. Y si alguien es tan amable de traerme una botellica de agua, lo agradezco de corazón. Diciéndolo así. Ay, ¿se ha venido? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Si puede ser referente a esto. Pues sí, ¿la Ruth? Sí, dice que sí. Sí, no, que Ruth, di. Dale el micro si queréis. Venga, moderador. Dale el micro, sí, que lo escuchen todos. ¿No? ¿Qué era el tabernáculo? Bien, muy bonito. Bien, el tabernáculo, mira, voy a buscarlo. ¿Vale? Que tengo por aquí una foto. Hombre, esto es un seminario. Que no preguntan, Vale. no saben. Hay una materia que es de Jesucristo, el tabernáculo. Son 12 clases. Están en mi canal. Y además es la más vista. ¿Cómo hablo de Jesús? A ver. No, es que no. ¿Dónde está el tabernáculo? Varios. Aquí, yo he escribido, voy a tardar menos. Tabernáculos, aquí. Me lo voy a enseñar ahora. A ver, es una, digamos que es como una representación, ¿vale? Que no, a lo mejor no era así exactamente, pero lo más parecido. Bien. Esto. Tomáraselo. Así. Este era el tabernáculo. El patio. Pero enséñaselo a ella. Claro, ella ha sido la que ha preguntado. Eso es el tabernáculo. Habían hecho como un patio y dentro había una casa. Parque de boda. Un parque. Eso era el tabernáculo. Se le tiene que caer. Yo que creo que prediqué aquí una vez acerca de las cortinas y tal, pero bueno, ya lo predicaré como a nivel pastoral. ¿Tú lo has escuchado? Y viste Vallecas con eso. Ah, bien, vale. La forma que tenía el tabernáculo. Sí, vale. Pues otro día predico del tabernáculo. Había 3 fases, ¿no? Sí, estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Ves? ¿Has visto cómo a Dios le encanta dividir las cosas? Lo sabías. Vale, ¿sabes lo bonito de decir, bueno, pero sí? A ver, pastor, antes habías dicho que el hebreo no tenía puntos, no tenía comas, estaba todo seguido. ¿Por qué tenemos ahora capítulos y versículos? Bueno, porque cuando empezaron a interpretar la Biblia, se dieron cuenta que había ocurrido de la ley, habían hecho 5 libros. Y estaba bien para entender. Entonces, a alguien se le ocurrió la idea de dividir esos libros en más divisiones, en capítulos y más adelante en versículos. Y más adelante poner unas letritas que hay arriba. Por ejemplo, haces así en Génesis 32 y pone Rubén y Gad establecen al oriente del Jordán. Eso no está inspirado por Dios, eso Dios no lo dijo. Pero el que añadió los versículos, añadió de qué se iba a hablar en ese capítulo.
Un título. ¿Es clara la idea? Un título. Como un título. Mira, el capítulo 32 se va a hablar de esto. Fijaros, Dios desde los cielos, viendo cómo están tocando su palabra. Cómo han cogido un libro y lo han hecho en 5. Cómo han cogido cada libro y lo han dividido en capítulos, en versículos. Han puesto títulos para que sepamos el tema. Y Dios no ha interferido. ¿Por qué? Porque Dios dijo, me encanta la idea. Fueron ellos también, ¿no? Fueron ellos Los también. escribas, los que interpretaron, fueron ellos los que decidieron cambiar. Hicieron, vamos, no cambiaron, como no alteraron nada, dijeron, bueno, vamos a dividirlo, vamos a organizarlo, y empezaron a dividir, pusieron capítulos que no existían, pusieron versículos que no existían, pusieron títulos que no existían. Dios miró desde los cielos y dijo, me encanta la idea. Porque como no alteraron la esencia de la palabra, y ellos Más lo hicieron difícil aún, claro. para entender. Te digo esto porque a Dios a veces le apasionan tus ideas. No creas que porque Dios está sentado en el trono ya no necesita de que pienses y que actúes. A veces le encantan a Dios tus ideas. Y cuando a Dios le gusta una idea, la financia. Por eso cuando ores tienes que saber qué es lo que quieres. Porque muchas veces, Señor, dame el propósito de Dios, tu propósito en mi vida. Y si Dios te dice un día, vale, ¿y qué quieres? Tendrás que saberlo, ¿no? Claro. Es que a veces Dios financia tus ideas, ¿eh? Así que si algo tienes que tener preparado es saber qué quieres en el Señor. ¿Alguna pregunta más? Sí. A lo mejor no tiene nada que ver con el tema, Bueno, pero bueno. ¿Qué tal día? No. Este libro, igual que lo recibimos nosotros, los católicos también. ¿el qué? La Biblia. Bueno, la suya tiene más libros. ¿Por qué? Bueno, porque consideraron, después de cerrar el canon bíblico, que estaba incompleto, porque vieron libros que podían enriquecer y ayudar a los que ya estaba cerrado. Entonces añadieron más libros, Pero no- como Macabeos. Macabeo. Macabeos es uno de ellos, pero cuando lees Macabeos, ves una historia verídica, real, increíble, de una familia. Macabeos significa martillos. Era una familia que se rebeló, que entró en rebelión, pero que luego terminaron siendo seducidos, contaminados, extorsionados. Es bonito Macabeos porque cuando estudiamos el origen de los fariseos te lleva hasta el libro de los Macabeos. Es bonito, pero los últimos capítulos de Macabeos da a entender, deja muchas dudas en el aire. Entonces la palabra de Dios no tiene dudas. Entonces al estudiar cada libro por separado te das cuenta que, por ejemplo, Sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón dice grandes cosas. Sabiduría de Salomón lo atribuyen a que Salomón lo escribió, que escribió Proverbios, Eclesiastes, pero que también escribió un libro que se llama La Sabiduría de Salomón. Y la Sabiduría de Salomón es parecida a los Proverbios, pero cuando te encuentras con ciertos versículos te das cuenta que contradicen en muchas partes de la Biblia. Y habla de temas que no son necesarios, como hablar de los dragones, por ejemplo. Entonces, al haber temas que chocan un libro con otro, se dieron cuenta que alguno de los dos fallaban. Cuando dos libros chocan, uno de los dos, que son polos opuestos, uno de los dos no es original y verdadero. Bueno, pues hicieron eso con todos los libros. Se dieron cuenta que los únicos que encajaban como un puzzle sin contradecirse ninguno de ellos y formaban una sola historia son los 66 libros que tenemos. Que el resto de capítulos que fueron añadidos no tenían sentido que estuvieran ahí. No se necesitaba, por ejemplo, el Daniel en la Biblia católica, por ejemplo, tiene 14 capítulos, no tiene 12, tiene 14. Y en el final cuenta cómo Daniel mató a un dragón.
que hubo un dragón que apareció en Babilonia, metió comida, metió unas cosas, se las tiró Daniel, lo comió, explotó dentro, el dragón murió. De los Vengadores. Claro, total. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el libro de Daniel? Nada. No tiene que ver nada. Entonces, se tomaron la idea, la tarea de examinar todo eso y se dieron cuenta que había cosas que lo habían añadido. O sea, los únicos que son los 66. Al hacer todo el estudio del Los canon 72, bíblico, los 72 hombres solo escribieron los 66. no, interpretaron todos los libros, pero cuando se reunió, cuando hicieron la reunión, que eso es que es largo y tendido, son en concilios. En un concilio decidieron meter 66 y en otro empezaron, no, vamos a añadir esto, no, vamos a añadir esto, vamos a añadir... Pero se dieron cuenta que una de las uniones, que era la 66, era la más pura. Entonces, por eso es que nosotros como cristianos usamos esta y no otra. Está bien, ¿no? Lo que la hacemos. ¿Alguna pregunta más? Andrés, tú que hablas mucho. El tío Ángel. Tío Ángel. Tío Ángel, ¿alguna pregunta? Nada más. Algo que luego no diga, ay, tengo que haberlo preguntado. Nada. Bueno, pues elegid vosotros cuántas veces se hace esto. Dicho, mi vida es esto. No me puedo tirar aquí ni de enseñar. Entonces, o bien lo hacemos cada 2 semanas, o si cada 2 semanas funciona y venís, pues maravilloso. ¿Que queréis más alguna vez? Pues ya hablamos. ¿Vale? Yo creo que ahora que no hay colegios se pueden hacer más, pero vamos. Bueno, ya vamos viendo. Hay 2 por lo menos fijas en el mes que se van a hacer. A mí me gusta, Una vez cada 15 Está muy días. bien. Está muy bien. ¿Vale? Ya está. ¿Alguna Así luego en pregunta? casa lo van estudiando Aunque se ese ríen. tiempo y... Vale, pues yo mañana voy a traer el cuaderno que voy a hacer. Pero precioso, Vale. Precioso, muy bien. Pero que no sea más de media hora. Muy bien. Porque hay gente que. No, dice de que- verdad, lo digo más por vosotros, porque no se os va a quedar. que esta versión que nosotros tenemos en la peor traducción, si están Oye, de traducidas acuerdo. realmente, como tú has dicho, que están traducidas exactamente Qué bonito. como realmente Muy se bonita. escribieron. Mira, la pregunta es interesante. Dice que por qué algunos dicen que esta versión es digamos, la peor. La peor. Ah, de la Reina Valera, ¿no? Vale. Muy sencillo, porque a ver, en palabras que se usan en este país, en otro país son ofensivas, son pecados. O sea, yo por ejemplo visité una iglesia de hermanos latinos y antes de predicar dije, les pido perdón de antemano si uso una palabra ofensiva en su país, pero aquí no es ofensiva, porque hay palabras que os sorprenderíais que aquí pues no se dan importancia, pero allí son pecado. ¿Por qué? Por la cultura. Cuando se interpreta la Biblia del hebreo al griego, del griego, se empezaron a interpretar en varios idiomas. Por ejemplo, cuando ven luego, ¿qué significa? Ven luego. Es, Ven más tarde. ven más tarde. Bueno, dice Isaías, venid luego, dice Jehová. ¿Eso qué es tarde? No, es con triantes mejor. Fíjate, la misma palabra significa todo lo contrario. El venir luego yo lo entiendo como español, pues bueno, cuando puedan, pero sin embargo, venid luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Venid luego es con triantes mejor. Al interpretar la Biblia a varios idiomas, adaptaron lo que leían en su idioma. Y de ahí vienen los supuestos errores de interpretación. Por ejemplo, la palabra doler
El griego es muy rico porque hay palabras que significan hasta 7 cosas diferentes. No pasa nada. Hasta 7 cosas diferentes. Mira, este ejemplo y terminamos. La palabra tentación, tentar. ¿Sabes? Tentación, pues tentación, ya está, no hay más misterio. Tentar, que viene el diablo y te tienta, ya está, no hay más misterio. Para un griego no. En el griego tentar es más complicado. ¿Por qué? Porque esa palabra tentar puede significar 5 cosas diferentes. La pregunta, ¿Dios puede ser tentado? La respuesta lógica es no. Bueno, entonces ¿qué hacemos con el salmo de tentaron a Dios en la soledad del desierto? Claro, dicen, ves, es que esta traducción tiene errores porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado, aquí dice que Dios es tentado en el desierto, entonces se contradice. No, porque es que el griego usa una palabra que significan varias cosas diferentes. Por ejemplo, ¿Dios puede ser tentado? No, como nosotros no, porque nosotros somos tentados desde nuestra concupiscencia, es decir, desde dentro un deseo que no podemos controlar. Dios no puede ser tentado así porque Él no tiene deseos que no puede controlar. Pero hay una palabra para tentación que significa prueba, poner a prueba. No tiene que ver con deseos, tiene que ver con objetivo. Y entonces, ponerle a prueba a Dios sí es pecado. Por ejemplo, uno dijo, es que esto está en YouTube, un cristiano se tiró en un zoo a uno de estos de leones, y como testificando, y dijo que Dios había tapado la boca de los leones a Daniel, también lo iban a hacer consigo. Pues le comieron los leones. ¿Por qué? Porque tentó a Dios, le puso a prueba a Dios. Fue lo mismo que hicieron los judíos. Si eres Dios, desciende de la cruz. Le tentaron, le pusieron a prueba. Eso es pecado. Eso sí se puede hacer contra Dios, pero pecas contra Él. Entonces, una palabra significa cosas diferentes. Pues la palabra doler tiene la misma raíz de arrepentir. O sea, cuando un griego quiere escribir arrepentimiento, usa una palabra. Pero cuando quiere hablar de doler, usa la misma palabra, la escribe igual. Fijaros, cuando quiere hablar de arrepentirse de un mal, la palabra arrepentimiento para arrepentirse de un error es la misma palabra, se escribe igual que para me ha dolido algo. Claro. Entonces, cuando los que interpretan ven esa palabra, pues significa arrepentirse. Ya, pero es que según el contexto general, uno no era arrepentirse de un error, sino era doler por algo. Entonces leemos en Génesis capítulo 6, creo que verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Total. Entonces Dios se arrepintió. Entonces, si se arrepiente, entonces comete un error. Claro. Entonces se ha equivocado. Pero es que resulta que esa palabra, del hebreo al griego, que tiene varios significados, el contexto está en doler, porque dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Entonces la palabra arrepentir no tiene que ver con me he equivocado, sino cuánto me duele. Y entonces lo que vemos como ahora Dios se arrepiente, ya no, ya es Dios se conduele. Le dolió hacer al hombre. Le dolió en su corazón, sí. Mira, os voy a decir algo muy bonito. Cuando lees la Biblia, Johnny, ves a Dios experimentando las cosas por primera vez. Una cosa es lo que sepa y otra cosa es lo que experimenta. Yo sabía lo que era pastorear porque pastoreé una iglesia, pero yo no sabía lo que se vive pastoreando la vida. Que yo sepa cómo hacer un culto, cómo predicar, cómo intentar solucionar. Que yo sepa eso no significa que lo haya experimentado. Ahora me toca experimentarlo y sentirlo en mi propia persona. Decir, yo sabía cómo solucionar un problema, pero cuando estás en el problema, madre, te lo ponen difícil. Eso yo no lo sé. Cuando lo viva, lo sentiré. Cuando tú ves la Biblia, es a Dios sintiendo las cosas por primera vez. No sé si está clara la idea. Sí. Entonces, la reacción de Dios, esa sorpresa, no es que Dios no lo conoce, es que nunca lo había experimentado. Y en la Biblia es por primera vez.
Entonces, cuando ves a Jesús, muchas veces sorprendiéndose de cosas, Jesús camina, se sorprende de cosas. Y dices, uy, pero no, Jesús no dio, sí, pero es que lo que estás viendo es la experimentación por primera vez. Cuando se cansó por primera vez, él nunca se había cansado, pero hubo una primera vez. A él nunca había salido de él poder. Él siempre había dado poder, pero nunca había salido de él poder. Y cuando alguien le toca y sale poder, se para y hace, como dije, ¿qué ha pasado? ¿Quién me ha tocado? Señor, todos te oprimen. No, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Pues es que de mí ha salido poder. ¿Por qué? ¿Por qué esa sorpresa de Jesús? Es que es Dios experimentando algo por primera vez. Y vemos a Dios experimentando una cosa por primera vez. Eso es lo que nos sorprende. Pues cuando lees la Biblia, ves a Dios experimentando por primera vez las cosas. Impresionante. ¿Más? Sí, pero que le dolió. Sí, claro, le dolió. Hombre, Dios tiene sentimientos, no como el tuyo, Le pero es dolió, puro. le dolió crearnos. Le dolió, claro, le dolió. Por ver lo que íbamos a hacer o... Es peor pensar que se arrepintió. La palabra dice que se arrepintió de haber creado al No se hombre. duele igual. Y doler. Sí, Y doler también. pero doler no con la idea tuya que te duele a ti. Por lo que íbamos a pasar. No por él, sino por ti. ¿Cómo? No por él, sino por ti. ¿Has visto cómo cuando aconsejas a... Yo aconsejo ahora a mi hijo el Rubén, digo, no hagas esto, papá. No lo hagas, no vayas allí. No vayas allí, papá, que yo sé que te va a pasar, no vayas allí. Y va, no me hace caso y le pasa. Me duele que mi hijo no me haya hecho caso, me duele. Porque yo le quise evitar ese dolor, ese peligro, y me duele que no me haya hecho caso. Si yo pudiera haberle manipulado, lo hago, pero Dios Y no no se hubiera puede. dicho de otra forma, pues dice que Dios le dolió crear al hombre, ¿Le dolió? ¿Le dolió por eso? pero crearnos. Sí, claro. Entonces el dolor fue el de la creación, de crearnos. Claro. No porque nos pasara algo. No, al contrario. No me queda muy claro. Ya te lo explicaré. Que lo entiendo perfectamente. Pero que no. Que no lo concibe. No concibe que a Dios le duela ni O sea, la no, creación. él lo entiende, pero no quiere aceptarlo. Claro. Lo No concibe entiende, la pero no lo idea. acepta. Aquí esta vida es muy dura y muy difícil. Sí. Y ahora tú tienes un hijo. Pero que es lo que no entiendo. Ahora sí lo entiende. Que sí lo entiendo. Pero eso de que le dolió haber creado al hombre es porque le dolió crearnos. No por lo que nos pueda pasar. No. Exactamente. Exactamente. Porque él dio más Como allá. Daniel se puso malo cuando el Señor le mostró lo que iba a pasar. ¿Qué le pasó? Que se puso Qué malo. bonito. Cayó 21 días enfermo cuando vio al ángel grande. Porque se dolió de lo que iba a pasar a la humanidad. Pues a Dios le pasó lo mismo. Bonito. La tía María estuvo Es mucho. que- Un aplauso. Bien, ¿algo más antes de terminar ya? No, eso es bien. No.